Antes de nada, vamos a comprobar, como siempre, que estáis correctamente conectados, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, veo ya confirmaciones. Estáis correctamente conectados. Fantástico. Venga, pues si os parece bien, empezamos con el seminario, ¿verdad? Con el seminario de hoy, el Morning Comment, el Morning Meeting, como lo prefiráis, ¿de acuerdo? Ya sabéis que este es el comentario de apertura de mercados, ¿de acuerdo? El comentario de apertura. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB. Y pues bueno, vamos a ver un poco pues lo de siempre, ¿no? Cómo han abierto los mercados, qué se espera para la jornada de hoy y bueno, pues cómo se están comportando, ¿no? Los principales instrumentos económicos, índices, algunas divisas, materias primas principales, ¿verdad? Y también el mercado de renta variable, ¿de acuerdo? Antes de nada, como siempre, recordad que tenéis toda la información aquí en la web de XTB, en análisis de mercado y noticias de mercado, ¿de acuerdo? Para hoy ya sabéis que ya hemos, como siempre, como es habitual, publicado el calendario económico, que es con lo que abrimos la jornada todos los días, ¿de acuerdo? Pues para saber un poco qué es lo que nos espera, ¿no? Que tenemos al frente. ¿De acuerdo? Las siguientes horas, pues ya veréis, como siempre, ¿no? Publicaremos más noticias. Ayer, por ejemplo, indicábamos pues algunas noticias de última hora, ¿verdad? También que merecen algún comentario, pues como por ejemplo las noticias que nos llegaron de Turquía, ¿verdad? Esa de depreciación de la lira turca que condujo a las divisas emergentes a la baja en la sesión de ayer. Principalmente hablábamos de divisas emergentes como el real brasileño o el peso mexicano que se devaluaban fuertemente frente al dólar y la lira turca llegando a sus últimos máximos desde finales de junio. De acuerdo. También tuvimos alguna que otra recomendación, como el dólar australiano contra el dólar neozelandés. Recordad, hoy hemos tenido incluso, pues de madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 3:30, si no me equivoco, como ya habréis visto en el calendario económico, una comparecencia por parte bueno, pues del Banco Central Australiano, de acuerdo, que ha tenido su repercusión sobre pares de divisas que afectan al dólar australiano, ¿verdad? Ya teníamos ayer la recomendación de Morgan Stanley, ya anticipando, ¿no? esa posible reacción, como vamos a ver ahora. Y para el día de hoy, bueno, ya sabéis que pues esta semana hemos abierto con estímulos muy positivos. Lo comentábamos ayer también en el seminario del IBEX 35, ¿verdad? Que ya sabéis que generalmente imparte el experto en renta variable, el experto en mercados de renta variable española, Darío García. De acuerdo, ayer comentábamos que la semana comenzaba en verde, ¿verdad? Para las bolsas europeas, principalmente para la bolsa alemana, ante esos estímulos, ¿no? Esos posibles estímulos económicos que pues prometía el ministro de Finanzas alemán, Scholz, ¿verdad? No ha indicado cuándo lo iba a realizar, pero sí que es cierto que ante la sombra, ¿no? De una posible recesión y tras 2 trimestres, como ya hemos visto, tras 2 trimestres en los que la actividad económica alemana había sufrido una pequeña contracción, quizá por los datos de algunos indicadores, como el de sentimiento económico, que ya sabéis que pues este dato en concreto lo ofrece el SIU alemán, el ZEW alemán, ¿de acuerdo? El Instituto de Estadística alemán. Y también, pues, algunos otros indicadores como PMIs, de manufactura, servicios y demás, habían sido habían sido datos peores de lo esperado, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese estímulo económico hizo que las bolsas ayer abrieran en verde, ¿de acuerdo? En Alemania, en el caso de Alemania y en el caso del DAX, como veremos ahora, recuperando posiciones y alcanzando, ¿verdad? O atisbando esa frontera de los 11,775, ¿de acuerdo? Desde la jornada de ayer. Ahora vamos a ver cómo se ha comportado en la apertura de hoy. Hoy lo que hemos tenido también, viniendo de Asia, también estímulos, ¿verdad? Prometidos ahí en algunas regiones como China principalmente, pues un poco para relajar la tensión comercial, este episodio comercial, ¿verdad? Que parece que no tiene fin y que, bueno, también vimos la sesión de ayer y bueno, en sesiones anteriores como Donald Trump volvió a azotar las redes con sus comentarios, ¿verdad? Volvió a imponer aranceles o impuso aranceles adicionales sobre algunos productos adicionales, ¿verdad? Y esto, pues evidentemente, tuvo repercusiones a corto plazo sobre las bolsas, ¿de acuerdo? Algunas de ellas descontando ya los efectos de esos comentarios. Si bien, pues algunos de ellos no se volcaron antes de la apertura de mercado, con lo cual, pues bueno, el efecto no fue tan severo como se esperaba.
¿de acuerdo? En el día de hoy, pues hemos visto que Asia, pues abre al alza, ¿de acuerdo? En el caso del índice Nikkei, tímidamente, casi en un 0,20% arriba, ¿de acuerdo? El índice chino, sin embargo, no corre la misma suerte, ¿de acuerdo? Ha caído o ha abierto, o abrió en la apertura de mercado, lo vimos cayendo un 0,30%. En el caso de Europa, si queréis vamos trabajando ya un poco con los índices, vamos a ampliar aquí para que lo veáis todo bien, ¿de acuerdo? En el caso de Europa veíamos cómo tenemos al índice DAX ahí liderando, ¿no? ¿Verdad? O bueno, uno de los que mejor ha comenzado la jornada, lo tenemos aquí en el gráfico en diario, abriendo pues con un más 0,20, 0,25% de revalorización, únicamente superado por el Stoxx 50, que lo tenemos aquí preparado, ¿de acuerdo? Y también con el índice británico subiendo un 0,30%. En el caso del DAX, como veis, pues bueno, efectivamente la progresión del índice a largo plazo pues sigue una tendencia alcista. Ya veíamos ayer los puntos críticos que nos cabía evaluar, ¿verdad? Estábamos ahí muy pendientes de la zona crítica de los 11.750. Como veis, no estamos nada lejos, estamos en los 11.725, ese techo muy cercano en los 11.750. Vamos a dibujarlo aquí, ¿verdad? Este era el techo que teníamos ahí contemplado y que, bueno, es bastante sencillo bastante esperable que se atraviese en la jornada de hoy con el impulso positivo y el efecto placebo, ¿no? De esos estímulos que esa estrategia de estímulos que se está empezando a extender y que, pues, por supuesto, a corto plazo tiene muy buenos resultados. Como otras barreras interesantes a contemplar, tenemos la de los 11.835, ¿verdad? Antaño soporte, ¿verdad? Antaño soporte hacia el mes de mayo de este mismo año, pues ahora pues apenas 3 meses de ello. Y efectivamente, otras barreras que hemos llegado a observar, ¿verdad? En un escenario alcista antes de este freno, antes de esta corrección que empezó también en el mes de mayo, pues algunos niveles por encima ya de la barrera psicológica de los 12.000 puntos, que ahora mismo parece que está cada vez más cerca de nuevo, ¿verdad? En el caso del Stoxx 50, también hemos visto cómo ha recuperado esos niveles que, pues bueno, efectivamente había perdido, ¿no? En las últimas sesiones. Está de nuevo en los 3.370, ¿de acuerdo? Con barreras en este caso, la barrera de soporte, la más sólida, ¿de acuerdo? En caso de nueva corrección bajista, estaría en los 3.277, ¿de acuerdo? Punto donde hemos visto, como vamos a marcar aquí en el gráfico, punto donde hemos visto que se ha llegado a hacer incluso una estructura de doble suelo, ¿verdad? Lo que confirma esta barrera de soporte que no se ha vuelto a atravesar desde el pasado mes de abril. Rara vez se ha vuelto a tocar, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en esta estructura de doble suelo en el mes de abril y hace pues quizás semana y media, ¿verdad? Con la siguiente barrera de resistencia ya por encima de los 3.400 puntos en el corto plazo. En el caso de Estados Unidos, vemos aquí pues liderando Nasdaq, por supuesto, con un 1,5% de revalorización, los futuros en el mercado de futuros, por supuesto, seguido del SP500 con un 1,20% y en última posición el Dow Jones con casi un 1%, un 0,95%. Interesantes datos, ¿verdad? Ya hemos visto cómo después de esas jornadas locas, ¿no? En las que se llegaron a alcanzar esos máximos históricos por encima de los 8.050 puntos, última barrera de resistencia localizada, hemos vuelto a niveles normales, a niveles previos a este rally, ¿no? Que experimentamos pues ya os digo, hace un par de meses, ¿verdad? En el mes de junio, ese mes loco en el que tuvimos varias noticias, varios eventos ahí importantes. Ahora nos movemos en los 7.740, ¿verdad? Con la siguiente barrera de resistencia cita en los 7.860. Línea de soporte, última línea de soporte detectada o localizada, ¿verdad? En los 7.365, con una perspectiva también de crecimiento pese a la sombra de la recesión. Ya veis aquí, como siempre también aquí en el gráfico en diario, de acuerdo, ya veis que la tendencia es claramente alcista. Incluso podríamos decir que se está siendo un canal, bueno, una tendencia equidistante, ¿no? Con una tendencia equidistante dibujada aquí, ya sabéis que la podéis dibujar en este apartado, canal equidistante, podríamos ver efectivamente cómo se está confirmando ese patrón alcista. Parece que la sombra de la recesión, disculpadme, parece que la sombra de la recesión sigue estando ahí,
incluso al abrigo de los estímulos que en varios países se están empezando a fraguar, ¿verdad? E incluso teniendo en cuenta que el episodio comercial, por muy repetitivo que parezca, ha sido y sigue siendo, ¿no? Pues un indicativo, un farolillo rojo para las economías, para los mercados a nivel global. Sin embargo, los índices siguen comportándose según lo esperado, siguiendo esa senda alcista, ¿de acuerdo? En el caso del, bueno, ya veis, el SP500, más de lo mismo. También una tendencia claramente alcista, ¿de acuerdo? Algunos, pues en este caso también, tras descender desde los máximos históricos observados en junio, por encima de los 3.030 puntos, ¿verdad? Volvemos aquí también a las cifras observadas con carácter previo, moviéndonos ahora en los 2.927, muy cerca de los 2.930, y con, pues, barreras de soporte, como veis aquí, una de ellas la más cercana, en 2.820 y una por debajo en los 2.747, ¿verdad? También aquí la tendencia es claramente alcista. En el corto o medio plazo podemos seguir esperando un crecimiento, en este caso más moderado, ¿de acuerdo? Al abrigo de los comentarios de Donald Trump y al abrigo también de los datos macroeconómicos. Ya vimos, pues en la última salida, la última batería de resultados empresariales, como, pues sobre todo sectores como la banca americana. Recordemos que el modelo bancario americano es radicalmente opuesto al europeo, un modelo más atomizado quizá, ¿de acuerdo? Vimos como la banca americana dio un azote, ¿no? Una lección, podríamos decir, a la banca europea, mostrando buenos resultados en su práctica totalidad y, sobre todo, pues bueno, a nivel general, vimos cómo encarrilaron, ¿no? Los resultados positivos que lideraron aperturas en verde durante esa semana, ¿verdad? Pues bueno, tras este tipo de eventos, muchos de ellos acaecidos ya en el mes de junio, el pasado mes de junio, hemos visto cómo se han retornado a los valores habituales y cómo efectivamente seguimos teniendo una senda ahí para el crecimiento, como nos indica también las líneas de RSI, ¿verdad? En zona neutral ahora mismo, aproximadamente en el nivel 50, un poquito por debajo, y también a los cruces de medias móviles, en este caso a 50 y 200 sesiones, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tiende el valor de los activos a fluctuar siempre, incluso buscando pues una fluctuación entre las medias móviles. En este caso las tenemos puestas a 50 y 200. Generalmente incluso podemos considerar una tercera para los cortoplacistas, ¿verdad? De entre 15 y 25 sesiones. Nos pregunta Ana María Eisen, el DAX 30 en 1 hora o 4 horas, podrías verlo, y el US 500, voy a ampliar para ver mejor su comentario, por supuesto, y el US 500 hasta dónde puede llegar hoy. ¿Hasta dónde puede llegar hoy el US 500? Podríamos trazar una barrera, ¿verdad?, de los 2.940. El puntaje, o en este caso el desarrollo, si lo vemos en el gráfico, vamos a verlo en el gráfico a 4 horas, si os parece bien. ¿De acuerdo? Aquí se ve un poquito con un poquito más de concreción. Estamos en los 2.928. Vimos ayer cómo llegamos a alcanzar los 2.945, con lo cual establecer una barrera en los 2.940 no sería nada descabellado, como podemos ver, ¿de acuerdo? Sobre todo para los que quieran tomar posiciones alcistas, ¿vale? Como sería bastante razonable. Y en el caso del DAX, también vamos a verlo en el gráfico a 4 horas, si os parece bien. Como ya os digo, nos movemos en OC 740. Ayer no nos movimos mucho digamos, no experimentamos mucho rebote alcista, ¿verdad? Vemos aquí como no llegamos a estar muy lejos, en este caso, de los límites actuales. Cabría esperar quizá un crecimiento, siguiendo con la tendencia de ayer, cabría esperar un crecimiento de entre 15 y 20 puntos, ¿verdad? En un caso extremo. Sin embargo, estad atentos, ¿de acuerdo? Porque las noticias que tuvimos ayer no solo han impulsado al mercado alemán, sino a los mercados europeos en conjunto, y este efecto cadena generalmente suele hacer que se superen las expectativas de revalorización, aunque sea en un porcentaje ínfimo, ¿de acuerdo? En este caso, como vimos ayer, esa tendencia alcista podría continuarse en el día de hoy y ya os digo, cabría más bien esperarse pues un crecimiento o un decrecimiento, ¿de acuerdo? Podríamos mover una franja de más menos 15 o en todo caso más menos 20 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco también qué es lo que ha sucedido en el mercado de divisas. Evidentemente ya sabéis que el focus en estas últimas sesiones ha sido el euro dólar, ¿verdad?
si lo analizamos en el gráfico en diario, sabéis que la tendencia lleva siendo alcista ya prácticamente desde hace más de un año. Esto lo estamos observando desde, pues ya veis, desde principios de 2018 incluso, con una estructura muy clara de máximos decrecientes, ¿verdad? Y haciendo más focus en las últimas jornadas, siguiendo el gráfico en diario, vemos la cotización por debajo de las medias móviles, ambas aquí a 50 y 200 sesiones, con ese descanso en ese suelo en 1.10.665 y, bueno, ya habiendo llegado a alcanzar la barrera del 1.14, ¿verdad? Aún lejos de ese 1.15, ¿verdad? Ese canal lateral en el que nos vimos inmersos hace un año, ¿verdad? Hace casi exactamente un año, es en esa franja estival en la que nos vimos entre 1.13 y 1.15. Ahora parece que los resultados son diferentes, el resultado es otro. Ahora estamos lejos todavía de la barrera de 1.14, que no se alcanza desde finales de junio, ¿verdad? Y que tras, evidentemente, los buenos datos empresariales de Estados Unidos y las noticias que en este caso también impulsaron a la economía americana con esa decisión, ¿no?, del FOMC, ¿verdad?, con esa decisión de la Fed, pues llevaron de nuevo el precio del eurodólar hasta, hasta caer de la barrera de 1.11, que es donde se había movido o donde había hecho incluso, había llegado a hacer una estructura de doble suelo, confirmando la solidez de esa barrera bajista, de este soporte, que sin embargo fue roto, como ya decimos, pues a finales de julio, ¿verdad? Pues en la época en la que efectivamente se materializaron los comentarios de la Fed ante esa inminente bajada de tipos, ¿verdad? Y en este caso, bueno, esto no hace más que confirmar, pues efectivamente, el buen desempeño del dólar, ¿no? También lo vemos en otros pares como la libra dólar, ¿verdad? A la cual la hemos visto inmersa en una suerte de canal lateral entre 1.25 aproximadamente y 1.35 o quizá 1.34, un poquito más abajo, de acuerdo a un canal lateral en el que le hemos visto desde aproximadamente principios de septiembre, desde el último cuatrimestre de 2018 hasta prácticamente pues un mes, ¿de acuerdo? Hasta finales de julio, donde vimos efectivamente un pequeño recorte, ¿no?, a la baja, que nos llevó hasta la barrera de 1.20, 1.21 y todavía efectivamente, viendo efectivamente lo que indica el RSI, todavía en zona neutral, ¿verdad? Incluso muy cerca del nivel 30 todavía, cabría esperar una revalorización, al menos hasta tocar de nuevo la frontera de 1.24, de 1.25, ¿verdad? En el caso de la libra frente al yen japonés, ¿verdad? No olvidemos que efectivamente los estímulos económicos también en Japón han movido ligeramente al alza al yen japonés. En este caso, vemos aquí cómo la tendencia bajista se pronuncia, ¿verdad? Desde, pues si analizamos con la cruceta, desde pues el primer trimestre, ¿no?, de 2018, de 2019, estamos hablando que desde el 1 de marzo hasta la fecha actual en la que nos movemos en 128, 129, hemos tenido una revalorización negativa de más del 13%. De acuerdo, lo que significa en este caso que el yen japonés continúa escalando, continúa recortando, ¿no?, comiéndole la tostada a la libra esterlina. Recordemos, en una economía para el pueblo británico pues bastante azotada, ¿no?, por los cambios, por los últimos cambios, ese cambio, bueno, casi inminente cambio en la cúpula directiva del ministerio, y también efectivamente con las repercusiones que eso va a tener sobre el Brexit, un Brexit que se planea, digamos, o que se perfila más duro de lo esperado. Vamos a ver también en materias primas, si os parece bien, sobre todo con focus en el petróleo, ¿verdad? Ya habéis visto que ha habido movimientos en estas últimas semanas, esa tendencia alcista que veníamos observando pues prácticamente desde finales de diciembre, llegó a tocar sus puntos máximos de 2019, pues casi muy cerca de los 75, ¿verdad? Allá por el mes de abril. Y desde ese momento hasta ahora, pues bueno, hemos visto un freno, ¿no?, en esa tendencia alcista, un freno de aproximadamente el 19%, una corrección, ¿no?, un retroceso de aproximadamente el 19% al abrigo de los últimos inventarios de petróleo. El último de los inventarios
tuvo un pues, carácter más positivo. Recordad aquí en calendario, en el calendario económico, que lo podéis ver para el día de mañana ya planificado, ¿verdad? Perfectamente planificado ese cambio en los stocks semanales de crudo, ¿verdad? Como veis aquí, de hecho, pues ha sido bastante regular. De hecho, dentro de lo esperado, ya que la semana pasada, como sabéis, se estimaba que de nuevo iba a volver a caer en las cifras de inventario de los barriles de crudo y efectivamente cayó, pero no tanto como se esperaba, con lo cual hubo una corrección en el precio, como observáis aquí. Si lo vemos en el gráfico en diario, hubo una corrección bastante severa. Hoy estamos a 20, pues esto fue el día 14, si no me equivoco, ¿verdad? Hubo una pequeña caída ahí, empezamos la jornada en 61 y finalizamos en 58, 59 aproximadamente, pero habiendo llegado a alcanzar un poquito por debajo los 58,22. Un recorte de más de $2 en el precio del barril, ¿de acuerdo? Si de continuar las expectativas de reducción constante en lo estimado en el inventario de petróleo, podríamos observar un nuevo crecimiento que nos llevase de nuevo hasta la barrera pues que llegamos, de la que caímos, ¿no? En el último inventario, que serían los 61, estaría por encima de los $61. Esto para el Brent. Para el WTI, para el West Texas, vemos que la tendencia es bastante similar, hay una correlación bastante evidente, en este caso con precios inferiores, como es obvio, pero en este caso, si lo vemos en el gráfico en diario, disculpadme aquí que lo cambie, estupendo, si lo vemos aquí en el gráfico en diario, ya veis que sucedió algo similar. En la jornada del día 14 habíamos abierto pues aproximadamente en 55,40, llegamos a estar mucho más abajo, ¿verdad? Quizá en los 54, por debajo un poquito de los 54, aquí se nota un poquito menos esa corrección y sin embargo, bueno, volvemos a estar por encima de los 55 dólares por barril, la barrera de los 60 sigue estando lejos, vamos a volver si os parece bien, al gráfico horario. Esa barrera de los 55 que ya hemos vuelto a atravesar, ahora mismo en 56,23, la barrera de los 60 se ve bastante lejos, como podéis ver. Sus máximos, su máximo de 2019, que como ya veis estuvo en 57, casi con 50, y esto fue, bueno, pues de hecho hace muy poco, pues el pasado 13 de agosto. Todavía estamos lejos de esta barrera, de la barrera de los 60, la de los 57 está un poquito más cerca. Si bien tendremos que esperar a los resultados del inventario de mañana para ver hasta qué punto nos cabe esperar esa vuelta, ¿no? a ese máximo observado. Y en el caso del oro, bueno, no es ni necesario decirlo, ¿verdad? Esa progresión alcista que se ha visto un tanto corregida. Ya sabéis que el oro, evidentemente, trabajando como esa contrapartida del dólar o incluso del US Dollar Basket, ¿verdad? Esa cesta básica del dólar funciona, ya sabéis, como contrapartida. Con lo cual, en un momento en el que las bolsas siguen creciendo, la renta variable americana sigue dando su mejor versión o sigue estando muy cerca de su mejor versión, pese a la sombra de la recesión, este valor refugio continúa con su corrección, ¿verdad? Si os fijáis aquí, las últimas barreras lógicas que hemos observado de decrecimiento aquí, incluso llegándose a hacer un doble suelo, han sido la de los $1.486, como veis aquí, por onza, siempre por onza de oro. Y, pues bueno, los valores máximos o uno de los valores máximos alcanzados, el valor máximo, ¿no? de 2019, por encima de los 1.530 puntos, ¿de acuerdo? Un valor del que ahora mismo todavía estamos lejos. Hemos visto esa corrección por debajo de la barrera de 1.500, que ha sido en prácticamente pues un par de sesiones, como quien dice, porque hasta pues prácticamente la jornada de ayer hemos estado por encima de los 1.500, hubo una pequeña caída, ¿no? En el último tramo de la tarde, que bueno, si bien es casi imperceptible, algo menos de un 0,5% de caída, sí que para nosotros es un punto importante a tener en cuenta, ya que esa barrera psicológica, esa barrera de los 1.500, ha sido atravesada de nuevo a la baja, ¿de acuerdo? Nos cabe esperar una fluctuación bastante más moderada. Hemos visto ya que las medias a 50 y 200 sesiones siguen estando ambas por encima de lo que es la cotización, por encima del precio actual del oro, con lo cual, como ya sabéis, este precio que tiende a estar o a moverse
entre las dos medias móviles, todavía tendría un porcentaje o un potencial de revalorización. El RSI ahora mismo está en zona neutral, casi en 50, con lo cual, como ya sabéis, es un valor en el que, pues al menos en el medio plazo, cabría confiar en términos de revalorización positiva, ¿verdad? Y un poco para finalizar, vamos a ver si os parece bien, como hicimos ayer en el seminario del IBEX, ¿verdad? IBEX en 35 minutos. Vamos a ver un poco pues la progresión, el arranque, ¿no?, de las bolsas. Habíamos hablado de algunas como Audax, ¿verdad?, de las cuales, de hecho, publicamos ayer un artículo muy interesante que podréis ver hoy en Invertia, ¿verdad?, acerca de la cotización de Audax, que, como ya veis, está trabajando muy fuerte en la firma y en la colaboración en nuevos proyectos de energías renovables que de momento están consiguiendo impulsar su precio y sacarle de ese pozo, ¿verdad? De ese último bajón que había experimentado, que le había llevado hasta la barrera de los 1,46 euros por acción, ahora mismo casi en 1,60, y con la siguiente barrera lógica esperable en 1,75, ¿de acuerdo? Habíamos visto también otros valores como Siemens Gamesa, de acuerdo, cómo se estaban comportando después de haber alcanzado sus mínimos. Siemens Gamesa, recordemos que en esa corrección que experimentó el sector energético fue de las más perjudicadas, llegando a alcanzar, como veis aquí, como tenemos aquí marcado, la barrera de los 11,69 euros por acción, actualmente cotizando en 12,13 y con el siguiente techo o siguiente barrera lógica en los 13,66 euros por acción, ¿de acuerdo? También habíamos visto Inditex, ¿verdad?, moviéndose en esa suerte de canal lateral entre los 23,75 y los 28,20 euros por acción, muy lejos todavía de esa barrera de los 31 euros, en la cual pues muchos de vosotros o muchas de vosotras quizá hubierais entrado, ¿no?, observando ese punto máximo o uno de esos puntos máximos en los que efectivamente nos movimos el año pasado, a partir del cual comenzó, pues digamos, esa tendencia bajista, moderada, eso sí, pero bajista. Una caída desde entonces, desde mediados de 2018, del 11,82, casi el 12%, ¿de acuerdo? En otro orden de términos, otras energéticas que habíamos visto como Iberdrola, prácticamente liderando, ¿no?, esas subidas del sector energético español. Habíamos visto cómo la barrera de los 9,11 euros por acción también había sido superada. Ya estamos de nuevo en las cifras, pues incluso marcando nuevos máximos, como podéis ver, ¿de acuerdo? Ahora en 9,312 y continuando ese rally alcista. Si bien la barrera, o bueno, en este caso la indicación que nos da el RSI ya es de venta incluso. Ya estamos por encima del nivel 70. Y sin embargo, como podéis observar, ya hemos estado en ese nivel, o hemos vivido prácticamente en ese nivel desde, pues prácticamente desde el mes de marzo. Incluso podríamos irnos más lejos, desde el mes de diciembre ya estábamos observando esa, digamos, esa permanencia, ¿no?, esa constancia muy cerca del nivel 70, de la barrera del RSI, ¿verdad?, donde generalmente se suelen lanzar las campanas de venta, ¿de acuerdo?, para recogida, para toma de beneficios. Sin embargo, continúa el rally alcista, como vemos aquí, una progresión más que evidente que desde finales de diciembre hasta ahora, pues si os fijáis, nos ha arrojado una revalorización de casi el 55%, es decir, más de, pues bueno, más de la mitad de su precio actual. Con lo cual, pues efectivamente, Iberdrola, otro valor, otra empresa de valor a tener en cuenta. Muy seguida también en progreso por Faes Farma, ¿de acuerdo? Otra de las que sorprenden, en este caso, en el sector farmacéutico. De acuerdo, Faes Farma también retomando niveles o tomando nuevos máximos, en este caso en 4,815, ahora 4,790. De acuerdo, y bueno, recuperando, ¿no?, pues esas breves caídas que habíamos observado hace unas sesiones, ¿verdad? Hubo una pequeña temporada en la que se movió en una suerte de canal lateral. Esto fue pues aproximadamente desde finales de junio hasta mediados de julio, ¿de acuerdo? Hay unas 3 semanas en las que se observó una suerte de tendencia lateral que también se rompió al alza. ¿De acuerdo? Como veis aquí, pues fijaos, mientras estamos hablando, pues efectivamente ya tenemos nuevas noticias, ¿no? Nuevas oportunidades de inversión, tanto en el mercado de divisas, en este caso en el dólar versus el zloty polaco, como en el trigo, ¿de acuerdo?
muy interesantes para tener en cuenta. Y algunos otros valores que habíamos analizado eran Acciona, ¿verdad? También otro gigante que había experimentado una corrección, pues una corrección después de ese rally alcista que observamos. Bueno, veis que efectivamente hay varias noticias aquí, ¿no? Emergiendo. Bueno, como podéis ver, efectivamente, desde esos máximos, ¿no? Que se observaban o que habíamos llegado a alcanzar casi por encima de los 106 euros por acción, ahora nos movemos en los 95,50, ¿verdad? Frenamos esa tendencia alcista. También en el caso de Acciona, pues nos habíamos movido muy por encima incluso del nivel 70 del RSI, llegando casi al 85. Y sin embargo, pues efectivamente, como hemos visto en los casos similares, no fue hasta los 106 euros por acción cuando efectivamente se comenzó esta corrección, ¿verdad? Se comenzó esta suerte de corrección que, bueno, ha experimentado o nos ha, pues se nos ha traducido en un retroceso de casi 10 euros por acción. Si bien la acción sigue siendo atractiva, ahora mismo sí está en una zona neutral, ¿verdad? Un poquito por encima del nivel 50 y pues cotizando, ¿no? Entre las medias móviles a 50 y 200 sesiones. Son noticias positivas para los inversores en este sector. En general, como ya hemos visto, el IBEX ha abierto en positivo y las bolsas, los activos en general, el IBEX 35 ha abierto en una gran mayoría en verde. Nos pregunta Ana María, de nuevo, la plata a corto plazo, ¿cuál es la perspectiva? Pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? Ya para finalizar el seminario, vamos ahí a verlo. Vamos a ver. Abrimos aquí y lo ampliamos para que lo veáis mejor, ¿verdad? Pues bueno, a corto plazo, estamos viendo ahora cómo nos movemos pues prácticamente la barrera de los 17 dólares, ¿verdad? Rápidamente, vemos algunos de los niveles en los que cabría hacer un focus, 17,46 aproximadamente como barrera de resistencia a corto plazo en el gráfico en horario, por supuesto. Algunos niveles de soporte razonables, pues bueno, vemos aquí uno en 16,83 y por debajo, ¿de acuerdo? En caso de una corrección más severa, veríamos un soporte un poquito más abajo en los 16,67 aproximadamente. Veis que la cotización no ha sido muy agresiva. Nos estamos moviendo en una franja bastante razonable entre los 16,83, últimos niveles alcanzados ayer y a partir de los cuales hemos arrancado hoy, y los 17,46, que de hecho, observando aquí con la cruceta, vamos a ver, observando aquí con la cruceta vemos que no se alcanzó hace mucho. Estos son datos de la pasada semana, de acuerdo, de aproximadamente el pasado lunes. Con lo cual, la plata en este sentido, aunque no esté experimentando una fluctuación tan severa como la del oro, pese a ser una commodity también bastante socorrida, casi complementaria, podríamos decir. Ahora mismo estas son las barreras o las líneas de soporte y resistencia lógicas con las que en las que cabría moverse o las que cabría esperar en este caso. Bien, pues esto ha sido el comentario de apertura de mercados, ¿de acuerdo? El comentario de apertura para el martes 20 de agosto a las 10:05 am, a las 10:05 de la mañana me despido. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido apertura de mercados. Un saludo, gracias a todos y gracias a todas por conectaros y nos vemos mañana con el siguiente seminario de apertura. Buenos días a todos.